Si una persona te dice, Ignacio, yo voy a contratar 3.000 vendedores al mes y esos 3.000 vendedores van a ser efectivos después de 15 días de entrenarlos y cada uno me va a traer 5 clientes al mes, pues tú sabes que eso es físicamente imposible. Tú sabes que el papel lo aguanta todo, eso se ve muy bonito en un PowerPoint, pero no. Entonces tienes que aplicar ciertas cosas técnicas, operativas y hacer un test de lo que una idea es, diferenciarla de lo que sería ejecutarla en el mundo real. Innovar o extinguirse. Esto es Supervivientes, el podcast. Porque pensar diferente no es peligroso, es necesario. Supervivientes. Cuando tenemos una gran idea, no solo se trata de qué proponemos, también es clave cuándo la lanzamos. Por ejemplo, creemos que los carros eléctricos son los automóviles del futuro, por su tecnología verde. Sin embargo, son más viejos los carros a gasolina. Cuando los crearon, el mercado no estaba listo para semejante innovación. Javier Villamizar, un hombre que tiene un pie en el futuro y que hoy es Operating Partner de SoftBank, nos contó cómo innovar es un arte que también requiere que los astros se alineen para que sea todo un éxito. Así que asómate por un telescopio para ver cómo tus ideas innovadoras llegan hasta el infinito y más allá, como dice Buzz Lightyear. Voy a tratar de abrir frente a alguien a que le agradezco. Y esto nunca se lo digo a Javier tampoco, hoy estoy haciendo muchas declaraciones. Una de las personas a las cuales le debo mi transformación profesional es a Javier Villamizar. Cuando llego a un rol al frente de la Agencia de Emprendimiento e Innovación, yo creía que sabía de emprendimiento hasta que hablé con Javier Villamizar un día en el Club de Nogal. Y ese día me dije, como que me toca volver a comenzar de ceros. Siempre se lo he dicho a todo el mundo, Javier, para mí el colombiano que más sabe de emprendimiento es Javier Villamizar. Se lo he dicho a todo el mundo, lo digo en privado, lo digo en público. Javier forma parte del board digital del colombiano. Más allá de su rol de saber lo que pasa en el mundo de las startups. Y aquí está un amigo que se llama Alfonso Jiménez, Javi, ejecutivo de Huawei en México. Y este personaje es sin lugar a dudas quien más nos puede hablar de startups. Yo no diría que en América Latina, diría a nivel global, porque su rol es en SoftBank estar vigilando. Y la verdad, Javi, siempre te di unas gracias porque eras como un profesor que me iba acompañando, entonces yo me iba a visitarlo a Miami casi mensualmente, y tú nunca lo supiste, era como el máster que hice acelerado, y de verdad te lo agradezco porque, pues, no sé si aprendí, pero por lo menos entendí la vida de una forma diferente. Javi, voy a hacerte una pregunta que solo hice a José Manuel Restrepo en el podcast. Esto, para que sepas, es una serie de 22 podcasts que estamos produciendo bajo el InnovaFest del colombiano, idea que nació contigo en el mes de noviembre del año pasado en un board digital en donde hablaste mucho de cultura, nos dijiste, si queremos un colombiano transformado, hablemos de innovación. Entonces aquí está uno de los papás del InnovaFest ahí tan organizado. Está avalado y acompañado por el gobierno de Suecia y por varias marcas que nos acompañaron, Javi. Y se lo preguntaba a José Manuel a ti. Dame tu mirada de qué es innovar cuando te la pasas oyendo pitch sobre temas de innovación. ¿Qué es innovar para ti? Bueno, primero que todo, muchas gracias por los elogios, muchas gracias por lo que dijiste. Realmente, además, es un placer y un honor estar aquí, ser parte de este evento y compartir el stage con otras personas que han estado aquí que también merecen mi máximo respeto, ¿no? Como tú lo dices, me encanta hablar de innovación. Cuando le cuento a mis hijos en repetidas ocasiones en qué trabajo, siempre les digo que yo me siento muy privilegiado porque siento que vivo como en el futuro, ¿no? Siento como que enfrente mío pasan cosas que veo que son posibles transformaciones del mundo en términos de tecnología y que tengo ese privilegio de verlas antes de que se vuelvan realidad o de que se vuelvan de adopción masiva, y a través del vehículo de inversión en donde estamos, pues podemos ayudarle a esos emprendedores precisamente a hacer la realidad, ¿no? Entonces,
Innovación. Para mí innovación es prepararse para el cambio y es ser primero consciente de que el cambio va a ocurrir. Creo que uno tiene que ser muy humilde y reconocer que las cosas no van a seguir como han venido sucediendo. Y si somos conscientes de eso y sabemos que este es un mundo en evolución a nivel de las personas, a nivel de las compañías, a nivel de la economía, el cambio es inevitable. Y yo pienso que la innovación es precisamente esa respuesta, ese reflejo que tienen los seres humanos y las empresas para poder anticipar el cambio y de alguna manera evolucionar para prepararse al cambio. Si uno mira históricamente compañías que han sido las que hoy existen todavía, las que han perdurado en el tiempo, la innovación siempre está en el centro de su negocio. Las que se han muerto, las que hoy son irrelevantes y que hace 20 años eran importantes, precisamente lo que podemos diagnosticar es que se les olvidó la innovación. Entonces, ¿eso qué es eso? Es ese reflejo de alguna manera natural que debería tener cualquier organización, cualquier persona hacia ese cambio, pero que no todo el mundo lo aprovecha, no todo el mundo lo ejecuta, no todo el mundo lo ejercita. Cuando yo, y gracias, me parece espectacular esa introducción de vivir en el futuro, porque claro, cuando uno pasa por startups en Asia, en Europa, en América, debe haber visto cosas increíbles y desafiantes. ¿Cuál ha sido, y no me tienes que decir el emprendimiento, pero cuál han sido esas grandes innovaciones que has visto que al final no lograron impactar o llegar al lugar que tú te imaginaste cuando las viste? A veces uno ve un pitch y uno dice por aquí es la vuelta, pero cuando ya pasas al siguiente nivel no pasa nada. Yo pienso que uno de los ejemplos más, o de las razones más importantes donde ideas innovadoras no necesariamente prosperan es cuando no están todos los elementos alineados. Yo siempre doy el ejemplo de una compañía por allá en la ola del internet del final del 90, principios del 2000, una compañía que se llamaba Webvan, una compañía que un fundador tenía la idea maravillosa de básicamente construir un supermercado virtual y entregarnos el mercado en la casa, lo cual 22 años más tarde a todos nos parece absolutamente lógico, razonable, y lo tenemos en todas partes, ¿no? Y hoy compañías como los Rappi de este mundo, los Globo, los DoorDash, los Uber Eats, los Instacart, básicamente ofrecen ese servicio, y gracias a la pandemia hemos visto una adopción increíble a nivel mundial de estos servicios. Pero el ejemplo que daba es precisamente esa compañía, ese founder que hace 20 años tuvo esa idea, que levantó un montón de dinero, pero que desafortunadamente meses o un par de años más tarde terminó tirando la toalla y no funcionando. Y la razón para eso, como decía yo, es que las estrellas no estaban alineadas, ¿no? Muchas veces cuando uno innova en un modelo de negocio, la tecnología no estaba lista. Muchas veces cuando uno innova en tecnología, el modelo de negocio no es el correcto. Muchas veces simplemente el mundo no estaba preparado para esa innovación que traíamos en ese momento, y entonces pues fracasamos, ¿no? Hay empresas que dicen, se dan cuenta de eso rápidamente y guardan esta idea en el baúl, y más adelante, cuando esos elementos se alineen, pues la sacan, ¿no? Si uno mira a Apple, por ejemplo, Apple se inventó una cosa que parecía el iPad hace 20 años, que se llamaba Newton. Y pues no creo que han vendido los millones de iPads que vendieron ahora, que siguen vendiendo hoy, precisamente por eso, porque la tecnología no era, porque el mercado no era, porque todavía el modelo de negocio no estaba
perfectamente refinado. Requiere muchos astros alineados y en general los emprendedores innovadores que son exitosos son los que son capaces de detectar que esos astros están en la posición correcta o que van a ponerse en la posición correcta y se deciden, se lanzan y arrancan un negocio. ¿Alguna vez diste un no que hubieras querido después de volverte y volverlo un sí? Muchísimas veces, muchísimas veces. Hay momentos en los cuales uno escucha una historia, escucha un pitch, escucha algo y de pronto no era el momento, de pronto la persona que estaba contando la historia no lo puso de la manera correcta, o de pronto uno no tenía la mente abierta para entenderlo y termina pasando en esas oportunidades y luego dice, esto hubiera sido maravilloso, ¿no? Yo he visto situaciones en las cuales gente viene con ideas particularmente de modelos de negocio donde, y yo creo que eso lo aprendí a lo largo de mi carrera, donde uno se ponía como usuario de eso que le estaban proponiendo. Y había dos oportunidades. Una, o uno se volvía un creyente en lo que le estaban proponiendo porque uno se veía como el usuario, pues uno se vuelve fan, cuando uno no representa al volumen de la gente. Uno no representa realmente a los que adoptarían esa solución. O al otro lado, uno dice, yo nunca compraría esto, yo nunca haría esto. Y resulta igual, yo no soy un representante de lo que sería el mercado target de esa solución. Entonces, en esos momentos, uno comete ese error. Yo a veces le cuento a muchos de los founders, de la gente con la que trabajo en las compañías del portafolio, particularmente cuando hablo con gente en early stage, en etapa temprana, que yo siempre trato de desconectar mi persona como yo, Javier Villamizar, donde vivo, lo que hago, lo que ha pasado por mi vida y por mi cabeza, de lo que sería el usuario potencial de una solución. Y yo creo que los emprendedores tienen que hacer lo mismo. A veces uno no entiende bien esa persona. Yo le pido a los emprendedores, cuénteme quién es esa persona, quién es el que usted le vende, qué características tiene, porque eso permite que uno pueda dimensionar el tamaño de un negocio, de una aplicación, de un servicio. Javi, a veces no te obnubila, no te marea ver tantas ideas? ¿Cómo haces para discernir? Porque les cuento, en mi vida anterior, a mí me llamaban, y no estoy exagerando, al menos una vez al día alguien, oiga, consígame 5 minutos con Javier. Esto es como, sí, como el rockstar del tema. Entonces, y era, este man es un poquito generoso, entonces me decía... No porque yo tuviera una billetera grande que no, estuviera está claro, cheques, claro, no, pero más allá de SoftBank, era Javier, era conversar con Javier, porque sin duda el valor de la conversación con él para el mundo de startups es impresionante, lo digo de verdad. Y al final yo siempre cuando a veces nos sentábamos, entonces Javier me mostraba el portafolio y hablábamos de sectores y yo decía, ¿y cómo hace para discernir? Porque al final discernir es un arte. Ahorita hablábamos con Esteban Guerrero de Accenture y decíamos, al final el foco es muy importante. ¿Cómo haces para discernir frente a tantas ideas, tantas llamadas, tantos chats, tantos pitch, tantos documentos, etcétera? Creo que tienes que ver los lados de dos puntos de vista, ¿no? Una, cuando tú trabajas en un fondo, cuando tú trabajas en un vehículo de inversión, hay una tesis, ¿sí? El señor o la señora o el conjunto de personas que levantaron el dinero y convencieron a unos inversionistas de poner la confianza en ellos para ir a invertirlo, tuvieron que diseñar esa tesis de inversión. Entonces, cuando uno trabaja dentro de estos lugares, es como la constitución de un país, ¿no? Uno tiene que leérsela, entender cuáles son las reglas, entender cuáles son los límites, cuál es lo que yo describo como no sé si la expresión correcta en español existe, pero la usa todo el mundo, un sandbox, ¿no? Como la arenera esa del kinder. Cuando uno tiene clarísima los límites de ese sandbox, pues uno se vuelve muy, muy fiel a lo que son esos límites. Y entonces, eso que tú acabas de decir de discernir,
de alguna manera si uno es disciplinado se vuelve relativamente fácil, porque pues se vuelve un tema de determinar si esa idea, si ese estado en el que esa compañía está, si esa necesidad de fondeo, pues cabe dentro de esos 4 lados de ese rectángulo. Y entonces fácilmente puede uno tener la conversación con alguien y simplemente con que te manden una línea sobre lo que la compañía quiere hacer o te manden un deck en el tercer slide, ya claramente puedes decir, mira, súper interesante la idea, pero pues esto está fuera de mi sandbox. Ya más adelante la cosa se vuelve más complicada, porque cuando efectivamente la cosa sí cabe dentro de ese rectángulo, pues entonces ya tienes que empezar a mirar otras cosas, ¿no? Tienes que empezar a mirar y ponerle un poquito de tu parte intelectual de esto puede crecer, esto puede escalar, ¿qué se necesita? Este es el equipo correcto, esta es la persona correcta para ir a ejecutar, este es el país correcto para expandirse, esta es la estrategia correcta, ¿no? Entonces ahí es donde ya el proceso es diferente. En el tema personal, digamos, cuando tú asesoras compañías o cuando ya estás mirando una inversión más del lado personal, es mucho más difícil, y mi recomendación siempre para la gente es, igual que los fondos, uno tiene que tener una tesis de inversión en su cabeza, ¿no? Uno escucha a Warren Buffett y Warren Buffett dice, yo solamente invierto en lo que entiendo, ¿cierto? Entonces el tipo entiende Coca-Cola, sabe que Coca-Cola es una fórmula, preparar un sirop, vendérselo a unos señores que le echan agua y lo meten en unas botellas. Entonces, mientras uno entienda eso, pues sabe cuáles son los drivers del negocio, sabe cómo invertir. Yo de alguna manera tengo una filosofía muy similar en eso. Uno puede ver cosas aquí súper interesantes, súper avanzadas, complejas. Si yo no tengo el tiempo para estudiarlo, para comprenderlo, para aprenderlo bien, pues entonces uno pasa, ¿no? Y dice, no es para mí. Si tuvieras que hacer un balance cuando ustedes analizan al emprendedor, analizan la idea, la escalabilidad, los temas de innovación, ¿qué porcentaje de esa decisión es técnica y qué porcentaje es feeling? Ese poder de la mente de conectar con una idea. Pues, más que feeling, yo creo que es realmente uno poderse poner en el papel del emprendedor, tratar de conectar con la visión y uno ver si esa visión es ejecutable. A ver, yo tengo personalmente, no sé si es una ventaja o una desventaja dependiendo del modo que esté, es que yo soy un operador, yo vengo de construir, yo vengo de dirigir, yo vengo de armar, yo vengo de crecer cosas, ¿no? Entonces yo siempre veo las cosas desde un lente increíblemente operativo. Entonces yo siempre estoy tratando de ver si una historia que me están contando se puede ejecutar y puede ser realidad, pues dentro de la ley de la gravedad, dentro de las leyes de Maxwell, dentro de las leyes de la física que estamos acostumbrados. Lo cual, como digo, a veces puede ser algo negativo, ¿no? A veces eso lo mete en uno lo encasilla y de pronto uno no ve cosas que son esos grandes moonshots que a veces nadie ha creído y que resultan ser realidad. Entonces, pues yo sí creo que uno de alguna manera tiene que ponerse en los pantalones del founder, utilizar su conocimiento de industria, su conocimiento del negocio, de haber hecho negocios en la vida y generar esa empatía, pero al mismo tiempo hay cosas técnicas que no se pueden negar. Si una persona te dice, Ignacio, yo voy a contratar 3,000 vendedores al mes y esos 3,000 vendedores van a ser efectivos después de 15 días de entrenarlos y cada uno me va a traer 5 clientes al mes, pues tú sabes que eso es físicamente imposible. Tú sabes que eso el papel lo aguanta todo, eso se ve muy bonito en un PowerPoint, pero no. Entonces tienes que aplicar ciertas cosas técnicas, operativas y hacer un test de lo que una idea es, diferenciarla de lo que sería ejecutarla en el mundo real. ¿Cómo está, Javi, Latinoamérica en temas de frontera, innovación, de esa capacidad nuestra de generar nuevas
nuevas posibilidades de mercado? Yo creo que la necesidad es la madre de la innovación también, ¿no? O sea, al final, como decía yo, la innovación es ese reflejo al cambio, pero al mismo tiempo cuando hay necesidad hay que innovar. Cuando vemos una región como Latinoamérica donde hay necesidades de muchas cosas, donde falta inclusión financiera, donde falta acceso a capital, donde tenemos unas limitaciones estructurales gigantescas operativas, donde los medios de transporte no funcionan, donde la logística no funciona, donde tenemos las penetraciones de comercio electrónico más bajas casi que del planeta, un poquito adelante de África, pero no muy lejos. Pues nos damos cuenta que precisamente esas limitaciones, esos retos que tenemos por ser todavía economías en desarrollo, pues son un buen alimento para la innovación. Esto se vuelve una tierra fértil para crear modelos de negocio que resuelven precisamente parte de esos retos. Pues, lo vemos de todas partes, ¿no? Lo vemos en la región, cuando vemos toda esa cantidad de ingenieros que salen y que empiezan a trabajar en temas de blockchain porque dicen el tema de las remesas y la transferencia internacional en Latinoamérica hay que resolverlo y de pronto blockchain es la solución para hacer eso. O vemos gente que está trabajando en temas logísticos y cómo vamos para poder tener un mecanismo para que se puedan entregar paquetes, para que la gente tenga confianza en el sistema logístico y el comercio electrónico pueda crecer y pueda llegar a los niveles que hay en otros mercados. Entonces, la innovación existe ahí, hay limitaciones en términos de educación, hay limitaciones en términos de acceso a capital, pero en temas de innovación ahí estamos y estamos a la cabeza del mundo. De eso que estás viendo ahorita, ¿en qué sectores estás gastándole más energía? Y no tiene que ser con SoftBank, son, Javier, esos sectores que te estén atrayendo, que te conecten. ¿En dónde está tu energía ahorita en tu observación? Más allá de la inversión. Mira, yo pienso que, otra vez, los sectores que son más interesantes, como siendo conscientes de lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? Tenemos unos problemas geopolíticos complejos, lo cual le hace a uno pensar, yo no quiero meterme en nada que mueva cajas, que mueva hardware, que mueva átomos, porque tenemos problemas de supply chain, tenemos costos de logística. Entonces, como que eso, uno trata de estar fuera de eso. Tenemos un mundo con una situación macroeconómica compleja, con una inflación, con recesión en ciertos mercados, con altas tasas de interés. Pues cuando ves esa parte económica dices, ¿cómo encontramos lugares, espacios donde la tecnología pueda ser un mecanismo para ayudarle a la gente a sobrevivir en estos tiempos, ¿no? Entonces, me parece, por ejemplo, que el tema de crédito y de utilizar tecnología para poder hacer el crédito más asequible a la gente es un espacio increíblemente importante y todavía subdesarrollado. Si tú tratas de pedir un préstamo en cualquier lugar del mundo, los algoritmos y los criterios que utiliza un banco tradicional para determinar el perfil de crédito de una persona son los mismos que utilizaban hace 50 años. Y mucha de la información que se pide no es realmente un buen reflejo de lo que sería el perfil de crédito de alguien. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad gigantesca. Hoy tenemos la tecnología, hoy tenemos el computing power, tenemos la inteligencia artificial que permite que uno pueda hacer más cosas. Hoy, gracias a muchos jugadores, un montón de la información nuestra, de las transacciones nuestras, de lo que hacemos, es asequible. Podemos saber dónde estoy, qué hago, con quién interactúo. Hay muchas cosas que pueden enriquecer esos modelos de crédito. Entonces, esa parte me llama mucho la atención. Cómo utilizar la tecnología y los datos, que hoy estamos inundados de datos en todas partes, para poder crear soluciones que le ayuden a la gente con temas como crédito, como inclusión. Javi, gracias. Para terminar, lamentablemente, maestro,
quiero darle Lástima que los podcasts no sean de un par de horas. Es sí. que iba a cerrar con un comentario que dice algo. Me encantaría, pero estoy aprendiendo, que no se vuelva podcast sino largometraje, porque sin duda Tal cual. y para ti va a ser una felicidad porque nos has acompañado en la transformación del colombiano y que digo que hemos generado un activo de conversaciones alrededor del tema de innovación. Y voy a decirlo sin pena, pero qué lujo de personas con las que hemos hablado. Le doy la palabra a André, que te va a hacer una pregunta fuera de la caja, Javi. Bueno, Super. vamos a empezar por aquí. ¿Cómo describirías un color a alguien que no puede ver? Lo describiría por el calor que me produce, por la temperatura que me produce. Y es algo que sienta que es caliente o frío. Tengo una claridad, y aquí también está Alfonso, uno de nuestros invitados anteriores. Está claro que invitamos a personas recurrentemente inteligentes porque yo pensaba ahorita, Javi, hay como 3 o 4 preguntas como la de la alcantarilla, que por qué redonda, que me la han hecho a mí y yo ya salió corriendo. Dale, André, con otra pregunta, por favor. ¿Qué detona tu niño interior? Yo sé. ¿Qué detona mi niño interior? Uy, es una lista de cosas complicada, ¿no? A mí me encantan los carros. Desde que tenía 5 años, que me acuerdo, por lo menos que antes de eso seguramente no me acordaba, pero mi papá se levantaba a las 8 de la mañana a ver las carreras de la Fórmula 1 y desde ahí ha sido algo que yo he venido haciendo. Entonces, ¿Y estás haciendo algo con Fórmula 1, Javi? sí. He tenido, gracias a circunstancias súper interesantes de la vida, la oportunidad de estar cerca del deporte. Hoy tengo el honor de ser miembro de la junta directiva de uno de los equipos de la grilla y he trabajado muy cerca. McLaren, ¿no, Javi? Así es. Ok. Entonces, Eso le pasa por soñar. ¿Sí o no? Eso te pasa por soñar. tal cual, esa es una de esas cosas que yo no soy un big believer en esos libros famosos que se vuelven populares, pero esa famosa idea de la ley de la atracción, yo creo que si algún día tengo que dar un ejemplo de algo que pasó relativo a eso, fue mi conexión con la Fórmula 1. Y ahí estoy, es mi pasión, me vuelvo niño. Increíble. Me atrae mucho el deporte y eso pues es muy entretenido. Con Javi pasó una cosa antes de la última pregunta, André, mandemos la tercera, mande la otra. Y es que uno con Javier habla, oiga, es que hay tal evento y se está en el evento. Yo un día te lo voy a decir todo evento. Te puedo decir como el nuevo calificativo, amigo, porque siempre, no, que Super Bowl, voy por Super Bowl. Estoy en la grilla de Fórmula 1. Y yo creo que un poco, les cuento algo porque la pregunta pareciera que escribe a Javier. Uno con Javier habla desde la profundidad hasta lo más básico. A veces jugamos un poco, somos bastante mamagallistas, porque nos gusta esa otra parte de la conversación. Y es muy rico esa combinación, porque al final los seres humanos somos más niños que adultos. Pau, para cerrar. La siguiente pregunta es, ¿cómo buscarías una aguja en un pajar? Con un imán. Es que es ingeniero. Javi, gracias. Y te diré como un imán bien decir. grande, imán bien grande para que no tenga que hacer mucho esfuerzo. Javi, como te digo siempre, mi maestro, gracias por estar acá y por el tiempo y por todo lo que significa para nosotros que nos acompañes en esta aventura, loco. De nuevo, es un honor, es un placer. Gracias por invitarme. Como siempre, cuente conmigo en todo lo que sea relativo a innovación y ayudar al país, porque pues muy cerca a mi corazón. Gracias. Gracias. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa.